Cuando diseño un jardín y cuando pinto un cuadro con un paisaje, siempre lo que yo deseo es como quedarme ahí. Y cuando construyo un jardín, la idea es que el propietario de aquel jardín le guste tanto ese lugar que se quede contemplándolo. Ahora, en esta contemplación de la belleza de un jardín o de un paisaje bien realizado, se produce una transformación de conciencia. A mí me pasa que cuando pinto los paisajes, de alguna manera evoco la sensación que tuve al mirar un paisaje y que me llenó de una tremenda energía. Y eso es lo que yo pinto. Yo quiero recrear esa energía. Yo quiero transmitir esa energía. De tal modo que el ver una obra sea sanadora por solo el hecho de transformar esa energía en una energía de conexión con uno mismo. Como les estaba contando, que lo que más me interesa a mí en un jardín, como en un paisaje, y en general en toda la pintura que yo hago, es cómo compongo los elementos en el espacio. Y cómo los compongo en realidad es para que a mí me gusten. Porque tal como les decía, uno pinta para uno. Y cuando uno logra obtener esa satisfacción, es cuando uno queda contenta. Entonces muchas veces encuentro que los árboles me quedaron mal ubicados y que los sacaría. Otras veces tengo problemas con el color. Es decir, siempre se van produciendo estas dudas. También son muy importantes los espacios vacíos. Hay tantas preguntas y tantas cosas, y todos los días voy cambiando de aquello que ayer me gustó y hoy día ya no me gusta. Hoy día voy a empezar a hablar de la composición espacial, que es un tema siempre presente en mi obra, tanto en la pintura como en el diseño. Ustedes saben que yo, junto con ser artista visual, soy diseñadora paisajista y he pasado gran parte de mi vida diseñando y construyendo jardines. Y siempre está la pregunta que me hago: ¿y qué quiero obtener de este paisaje? ¿Qué quiero obtener de este jardín? En realidad, lo que quiero obtener del jardín y lo que quiero obtener de mis cuadros es siempre lo mismo. Y les voy a decir qué es aquello que quiero obtener. Lo que yo busco cuando termino un cuadro es quedar muy contenta. Y eso se demora, no siempre es fácil. A veces puedo estar 2 días, 3 días, un mes haciendo un cuadro, y no siempre voy a conseguir quedar así de contenta. Y entonces, en el fondo, si yo pudiera resumir esto en pocas palabras, hablando de la transformación de conciencia, hablando de cómo el término de un cuadro, cuando estoy contenta, cambia mi conciencia, cambia mi estado de ánimo, cambia mi alegría de vivir, me lleno de esperanza, tengo otro proyecto mañana, cómo lo corrijo. Todo eso es muy importante para mí y es algo que quiero comunicarles. Yo incluso inventé una palabra y le pongo a una obra: esta es suspirosa. Suspirosa es porque hago así, y entonces me gusta tanto, y entonces eso es una experiencia para mí, que sea suspirosa, que me produzca a mí el suspiro. Y muchas veces cuando me produce a mí el suspiro, también se lo produce a otras personas. También se puede, digamos, esa experiencia se conoce también en otros ámbitos como una experiencia de ajá, esto es lo que yo quería. Y voy a empezar a contarles acerca de mi experiencia como alumna de la Universidad de Chile, Escuela de Artes Aplicadas, y también de algunos talleres
que fui tomando para capacitarme y para aprender algunas técnicas. Estudié en la Escuela de Arte Aplicada, que era una escuela que era una especie de injerto entre Bellas Artes y Arquitectura. Por lo tanto, habían como dos pulsiones, dos tensiones, donde unos profesores tiraban para un lado y otros tiraban para otro lado. Ahora les cuento, yo tuve dos profesores muy importantes, que fue don Luis Mandiola, que tenía unos 30, 35 años, que era un gran artista y un gran profesor de una rigurosidad y de una dedicación como profesor estupenda. Yo le dije una vez, oiga, profe, yo quiero hacer algo súper original, pero algo que nadie haya hecho, por favor, necesito hacer algo así. Y él me contestó algo muy interesante, me dijo, mire Eva, no hay nada nuevo bajo el sol, usted no puede inventar nada, así que aunque usted haga un jarrón tipo Pomaire y lo haga bien hecho, hay que saber hacer eso y hay que tener la humildad para reconocerlo. A partir de mi egreso de la universidad, que es donde yo no quise titularme, por varias razones, es otra historia que voy a contar después, empecé a incursionar en distintas áreas. Me había quedado en la escultura, en el esmalte sobre metal, en la cerámica, que habían sido mis talleres principales, y poco a poco fui tomando distintas clases en algunos talleres donde yo creía que podía aprender algunas técnicas y algunas manifestaciones. Una de las técnicas que aprendí fue la acuarela, y el taller no resultó tan bueno en el sentido de que, si bien es cierto, la profesora enseñaba bastantes técnicas, ella tenía una gran capacidad para cortarle el ala a los alumnos. Teníamos que pintar con los colores que ella decía, el tema que ella decía y la manera como ella lo hacía. Y yo, por supuesto, me rebelé y duré como 6 meses. Hacer clases de lo que yo sé, de lo que yo aprendí, de lo que he logrado en cuanto a técnica, a color, a composición, por mi trabajo riguroso en que la técnica es muy importante. He gozado dando clases y ha sido una experiencia muy interesante, porque cómo romperle, cómo sacarle las barreras a los alumnos en cuanto a que yo no soy artista, que yo no sé color, que yo no sé dibujar, que yo no sé hacer esto, y llevarlos a un espacio de juego, a un espacio de desapego de los resultados, de pensar que cuando a uno le resulta algo, bueno, ahí es un cuadro, mientras está en el proceso de ir aprendiendo y de ir jugando, es solamente un ejercicio. Y entonces, cuando empezamos a tomar el desapego como uno de los fundamentos y centrarnos en el goce, en el proceso, en el momento en el que estamos haciéndolo y en el ver qué es lo que nos causa, porque si bien el resultado es importante, para mí el proceso es por lo menos igual de importante. Me siento contenta que muchas de mis alumnas, con las que mantengo una relación muy cercana, porque en el espacio del taller se producen conversaciones internas que van creando lazos de intimidad, y dentro de ese ambiente de empatía y de colaboración y de abertura de corazón, se van produciendo resultados que son increíbles. Tengo la experiencia de haber tenido a la Yvonne Pabst, cirujana de mama, una eminencia, y dentro de su humildad, porque ella era muy humilde, fue creando y fue aprendiendo y fue incursionando en todas las locuras que a mí se me ocurrían, porque a medida que yo voy pintando paisajes, les voy enseñando los tips, y después pasamos a otro tema, y las flores, lo mismo. Entonces, ir viendo los logros, los collages. Después tengo otra alumna que es jueza, que según ella no es nada creativa,
y resulta que he ido sacándola de todos estos bloqueos educacionales, de todos estos bloqueos profesionales que la hacen menos abierta, menos juguetona y empezar a hacerla jugar, porque esto del arte es un juego de estar presente, de improvisar. Después de ir a un curso de crecimiento personal con Fernando Flores, una persona muy famosa, él aprendía algo muy interesante. Él decía que todo es una conversación, que cuando hacemos un plano de un jardín es una conversación, porque consideramos el presupuesto, consideramos si va a tener riego automático o no va a tener riego automático, si a la persona le gustan las rosas o le gustan los copihue, y todo eso hay que ubicarlo junto a una terraza de un determinado tamaño. En fin, uno conversa. Y cuando uno pinta sola también conversa. Y cuando uno empieza a ordenar el taller y empieza a buscar los cuadros para mostrarlos, se da cuenta que muchos que uno creía que estaban terminados, ahora al verlos de nuevo ya no le gustan. El de arriba a la derecha, por ejemplo, toda la parte del lomo que limita la línea del horizonte con la parte de arriba, hoy día la encuentro confusa, encuentro que la luz no está bastante ok. El otro que me gustaba tanto, el de la izquierda, arriba, ya no me gusta. Ya no me gustan los colores, lo encuentro fome, no me pasa nada. El de abajo, ese como con un camino en perspectiva, hoy día ya no me gusta mucho el color. Este otro, el que sigue al medio, ya lo encuentro un poco inquieto y encuentro que tal vez la zona de la parte de la tierra deberían tal vez estar un poco más tranquila. Les contaba en un video anterior que yo había estudiado en la escuela de diseño, donde habíamos aprendido un poquito de cada cosa. Un poquito de dibujo, un poquito de figura humana, un poquito de diseño, un poquito de... y después los talleres principales que yo estudié, escultura y cerámica, ahí ya el estudio había sido más profundo. Pero para dedicarme a la pintura tuve que aprender desde cero a pintar con pastel, con acuarela, acrílico por mi cuenta y dibujo humano. ¿Y qué aprendí de los profesores? Aprendí técnica, pero nunca los vi a pintar, porque hay un celo muy grande entre los artistas de enseñar lo menos posible, pero por otro lado, casi todos los artistas hacemos clases. Aquí les muestro ya unas pequeñas correcciones del cuadro que yo anteriormente les mostré. Fui cambiando el color arriba, agregando más árboles, haciendo otras lomas, haciendo veladura al pequeño del medio, cambiando un poco toda la parte del humedal del cuadro de la derecha, el del medio. El de abajo todavía tengo que resolverlo, creo que el fucsia es el que nos sirve, y el de abajo que les mostré que estaba empezando, ya estoy en la mitad del camino. Así como quiero rendirle con estos videitos caseros un homenaje a Luis Mandiola, que es un tremendo artista, enfermo de trabajador, enfermo de riguroso, también quiero rendirle el homenaje a otro profesor que tuve, que si bien es cierto, él no era un buen profesor en el sentido de que no enseñaba, a menos que uno realmente le insistiera y lo fregara, ahí en ese momento le daba atención a uno. Y yo era una alumna muy trabajadora, muy empeñosa, que aprendí también todo el rigor del trabajo con ellos, que no era solamente tirar una mancha tipo, porque en esmalte sobre metal se podía tirar una mancha tipo pasta de dientes, como se ve hoy día en muchas pinturas, sino que era todo como mucho más estudiado, mucho más trabajado, y entonces era muy importante el estar seriamente tratando de hacer algo y llegando a un resultado. Entonces, si bien es cierto, él no fue un gran profesor en el sentido de enseñar y de tener la generosidad como Luis Mandiola, el verlo trabajar de una manera tan cotota, tan rigurosa, sin parar, eso fue un ejemplo. Y yo creo que el ejemplo de Luis Mandiola y de Juan Eguenao fueron muy importantes en mi vida.